Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, noches a todos. Bienvenidos al webinar organizado por el capítulo estudiantil Clúster Estado de México, perteneciente a la Sociedad Mexicana de Materiales. El día de hoy se encuentra con nosotros la maestra Lisbeth Triana Cruz, técnica académica del Laboratorio de Espectroscopía de Infrarrojo y Espectrometría de Masas, por el Instituto de Química de la UNAM con sede en el SIX. A continuación, daré un breve resumen sobre su trayectoria. La maestra Liz realizó estudios de licenciatura en Química Farmacéutica Bióloga en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana en el 2006. Posteriormente, obtuvo el grado de maestría en Ciencias Químicas en el Instituto de Química de la UNAM en el 2010. Cuenta también con un diplomado en Química Analítica realizado en la UNAM en el 2014. Con respecto a su experiencia laboral, del 2010 al 2011 laboró en la industria farmoquímica Signa SADCB como química analista en el área de estudios de estabilidades de principios activos a temperatura y humedad controladas, estudios de fotoestabilidad acelerada, identificación y caracterización de producto terminado a través de HPLC, IR, GC, VBIS y análisis físico-químicos. Desde marzo de 2011, se encuentra laborando por parte del Instituto de Química de la UNAM en el Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable como técnica académica titular B, de tiempo completo, en el Laboratorio de Espectroscopía de Infrarrojo y Espectrometría de Masas, de baja y alta resolución. Sus principales funciones son atender las demandas de los servicios analíticos en las técnicas mencionadas, desde la evaluación de muestras para los diferentes análisis, selección de parámetros y apoyo en la interpretación de los resultados, tanto para usuarios internos del SIX como externos, tales como el sector industrial y academia. Realización de mantenimientos preventivos y algunos correctivos de los equipos analíticos para cada técnica mencionada. Entre otras de sus actividades, cuenta con 37 cursos de capacitación y entrenamiento en equipos analíticos, principalmente en las técnicas de espectroscopía de infrarrojo y espectrometría de masas. También ha dictado 32 talleres y 4 conferencias relacionadas con las técnicas analíticas anteriormente mencionadas. Y desde 2017 a la actualidad imparte la clase de Métodos Espectroscópicos 1 con responsabilidad compartida como parte del programa de maestría y doctorado en Ciencias Químicas de la UNAM. Bienvenida, maestra Liz. Es un gran placer contar con su participación en las actividades que organiza el capítulo estudiantil. Sin más preámbulo, le cedo la palabra y, una vez más, bienvenida. Muchas gracias, Claudia. Muy buenas tardes a todos y antes que nada, permítanme agradecerles por la atenta invitación. Para mí es un privilegio participar en este tipo de eventos y bueno, muchas gracias, Claudia, por la presentación y la invitación. Sé que detrás de ti está todo el equipo del capítulo estudiantil Clúster del Estado de México. Les agradezco, así como a los asistentes. Bueno, una disculpa, mi cámara de repente se apaga, entonces, bueno, por eso me permití colocar mi fotografía, este, para que estemos un poco más conectados. Una disculpa por ello. Pero bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con esta charla que la titulé Espectroscopía de infrarrojo, la técnica analítica que pone a vibrar las moléculas. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Bueno, esta técnica de espectroscopía de infrarrojo fue descubierta en 1800 por el astrónomo William Herschel. Como verán, no es una técnica reciente, ya tiene su temporada y es una técnica que, para mi gusto, en los últimos años ha estado muy infravalorada. Eh, em, Sin embargo, el día de hoy espero que se lleven un panorama diferente de lo que es la espectroscopía de infrarrojo junto con sus aplicaciones.
puesto que esta técnica nos permite conocer, ¿sí?, principalmente grupos funcionales y la estructura, bueno, los grupos funcionales de la estructura molecular de un compuesto, ¿sí? Es una de las técnicas más versátiles, ya lo iremos comentando a lo largo de la charla, eh, y que tiene grandes aplicaciones. Entonces, esta técnica también está considerada como dentro de la clasificación de la espectroscopía vibracional, ¿sí? Bueno, como había comentado, fue descubierta por William Herschel, ¿sí? En el cual él, utilizando un prisma, ¿sí?, y termómetros, diseñó un experimento en el cual fue posible obtener el espectro visible, ¿sí? Entonces fue el que nos dio el preámbulo para hoy poder gozar de esta maravillosa técnica, ¿sí? Entonces, bueno, es una técnica de análisis químico que aprovecha la interacción, ¿sí?, de la luz infrarroja con la materia, ¿sí? Espectroscopía, como su nombre lo indica, implica una absorción o una emisión de energía radiante. Esta técnica lo que hace es medir la luz de infrarrojo que es absorbida por una sustancia, ¿sí? Esta absorción va a depender de su longitud de onda de la luz. Bueno, y pues hablando aquí un poquito de los fundamentos, porque necesitamos conocer para poder entender esta maravillosa técnica. La luz infrarroja es parte, ¿sí?, del espectro electromagnético entre la luz visible en longitudes de ondas que van desde 780 nanómetros hasta 1 milímetro. Por razones históricas, ¿sí?, normalmente cuando hablamos de luz, ¿sí?, en infrarrojo, utilizamos o manejamos lo que son los números de ondas en lugar de las longitudes de onda. Según las órdenes de magnitud de las longitudes de onda con que se está trabajando, se suele recurrir, ¿sí?, con submúltiplos que van como lo es milímetros, micrómetros y nanómetros, ¿sí? En general, la radiación electromagnética va a ser definida por la longitud de onda y la frecuencia lineal. La longitud de onda es la distancia, ¿sí?, entre dos máximos de una onda sinusoidal, y la frecuencia va a ser el número de ondas por unidad de tiempo, ¿sí? Bueno, el número de onda va a ser inversamente, es el inverso de la longitud de onda y va a corresponder al número de ciclos, ¿sí?, de una unidad de longitud determinada. Entonces, por lo tanto, va a ser una medida de frecuencia, ¿sí? Estos números de ondas nos van a indicar números de longitudes de onda de distancia y se dan en unidades de centímetros a la -1 normalmente. Y bueno, de acuerdo a la ley de radiación de Planck, la frecuencia de la radiación electromagnética es proporcional a su energía, tal como se indica en esta ecuación. Entonces, bueno, la luz con las longitudes de ondas más cortas y a mayor energía van a tener un número de onda mucho mayor, mientras que la luz con longitudes de onda más largas tendrán menor energía y número de onda. Bueno, este es un argumento muy importante, sí, para el uso del número de ondas como parámetro. Entonces, bueno, la luz infrarroja vamos a poderla dividir, ¿sí?, en tres tipos o en tres categorías. La vamos a dividir en NIR, que es el infrarrojo cercano, por sus siglas o acrónimo en inglés, el infrarrojo medio, conocido como MIR, y el infrarrojo lejano, conocido como FIR. Bueno,
A continuación voy a hablar muy brevemente de cada una de ellas. El NIR tiene una longitud de onda mucho más corta, ¿sí? Con números de ondas más altos, mientras que un FIR, ¿sí? Tiene la longitud de onda más larga con números de ondas más lejanos. Entonces, normalmente cuando hablamos de espectroscopía de infrarrojo, ¿sí? Hablamos del tipo de luz que se utiliza. La luz en infrarrojo es de rango y es muy útil porque coincide con la propiedad importante de estos compuestos, de los compuestos químicos, a lo que más adelante veremos que son las vibraciones, estrictamente hablando. Bueno, en cuanto a las aplicaciones, ¿sí? de esta clasificación, en el caso del NIR, aquí lo que podemos observar son sobretonos y combinación de vibraciones y se emplea mucho para análisis cuantitativo. En el caso del MIR, aquí se excitan las vibraciones fundamentales y nos sirve o nos permite identificar compuestos orgánicos. Más propiamente hablando, identificar grupos funcionales. Y en el caso del FIR, bueno, son vibraciones de moléculas que incluyen átomos más pesados y tienen aplicaciones para compuestos inorgánicos u organometálicos, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué tipo de moléculas pueden absorber radiación infrarroja? ¿Sí? Aquí, bueno, los átomos de los compuestos químicos se van a mover o van a vibrar constantemente de diferentes formas. No todas las vibraciones van a ser posibles. Se pueden detectar en forma de radiaciones de infrarrojo, ya sea que se perciben aquellas que implican un cambio en su momento dipolar. Entonces, eso es lo fundamental. Vamos a poder observar en infrarrojo solo moléculas que tengan un momento dipolar. Entonces, bueno, la luz de infrarrojo solamente puede ser absorbida por una molécula si el momento dipolar del grupo en específico de átomos cambia durante esa vibración. Cuanto mayor es el cambio en el momento dipolar, más fuerte es la banda de absorción o se verá más fuerte en el espectro de infrarrojo. Ahora, estas vibraciones, ¿sí? Van acompañadas de, como les decía, de estos cambios del momento dipolar y puede ser que no sean excitados por la absorción de la luz, a lo que denominamos que sería un infrarrojo inactivo. Una consecuencia de esto pueden ser las moléculas diatómicas, ¿sí? O monucleares, como es el caso del hidrógeno, del oxígeno, pues este tipo de moléculas no presentan un infrarrojo, un espectro de infrarrojo activo. Bueno, y esto de las vibraciones, bueno, tiene mucho que ver, ¿sí? Con los enlaces químicos del compuesto. Los enlaces se van a comportar un poco como tipo resorte, ¿sí? Unos resortes flexibles que van a conectar a estos átomos, los cuales pueden vibrar y en términos generales podemos decir que se pueden estirar, doblarse, girar, entre otros. Para ello vamos a emplear un modelo simple de oscilador armónico y vamos a imaginar dos átomos, ¿sí? O también podemos usar el recurso neumotécnico de imaginarse dos pelotas, las cuales van a ser unidas por un resorte. El resorte lo que va a representar es el enlace de estos dos átomos. Entonces, este resorte va a permitir que se produzcan estas vibraciones entre estos átomos o entre estas pelotas, ¿no? Retomando nuestro recurso neumotécnico. Entonces, bueno, este modelo, ¿sí? Nos puede ayudar a poder visualizar vibraciones importantes que nos ayudan a hacer una interpretación en la vibración molecular para que ésta sea un poco más, ¿cómo decirlo?, intuitiva, ¿sí? Entonces, esto viene dado por la ley de Hooke,
con esta ecuación, la cual podemos, digamos, resumir, ¿no? Pues, extraer de esta ecuación lo siguiente. La posición de la absorción, de la banda de absorción, va a estar determinada por esta ley de Hooke y que nos va a estar describiendo este resorte vibrante, o mejor dicho, el enlace, ¿sí?, de los átomos. Esto va a depender mucho de la fortaleza o la fuerza del enlace y de las masas de estos átomos que lo forman. Entonces, según esta ecuación, nos indica que entre más fuerte sea un enlace, más livianos serán los átomos y que la absorción será a frecuencias altas, que es lo que veremos en la escala del espectro. Podemos resumirlo de la siguiente manera. Cuando tenemos, volviendo a nuestro recurso mnemotécnico de las pelotas y el resorte, cuando tenemos las masas reducidas, ¿sí?, o tenemos átomos que son de una menor masa, las constantes de fuerza altas, que son los enlaces, que son más fuertes, van a conducirse a frecuencias mucho más altas. Es donde lo vamos a ver reflejado en nuestro espectro de infrarrojo. Recordamos que el espectro de infrarrojo es un gráfico en el que en el eje de las Y vamos a ver por lo general el porciento de transmitancia, y en el eje de las X pues va a ser el número de onda. Entonces, las frecuencias altas, ¿sí?, nos van a estar diciendo que va a haber un mayor espaciado entre los niveles energéticos de estos átomos. Y por lo contrario, si las masas son reducidas, son más grandes, ¿sí?, los enlaces son más débiles y nos van a generar bandas de absorción en frecuencias bajas. Entonces, esto significa que las frecuencias bajas van a dar lugar a un menor espaciado entre los niveles energéticos. Y bueno, podemos también otra vez retomar lo que les decía de esta ecuación. Podemos hablar o resumir lo que depende de la constante de fuerza de los enlaces. Y aquí en este diagrama lo que quiero representar son esta fuerza de enlaces. Es más fuerte un triple enlace con respecto a un enlace sencillo. Por lo tanto, cuando estemos buscando si o podamos predecir o buscar la banda de absorción de dos átomos, los cuales su resorte sea un triple enlace, lo vamos a observar en el espectro a frecuencias más altas. Mientras que cuando el enlace sea sencillo, lo vamos a visualizar a frecuencias más bajas, alrededor de 1200 centímetros a la -1. Ahora, aparte de la fuerza, ¿sí?, de la fuerza del enlace, lo que vamos a también poder considerar también es la hibridación de estos enlaces, ¿sí? En la hibridación de los enlaces, en este ejemplo, carbono e hidrógeno, también van a producir cambios constantes, ¿sí?, en la constante de fuerza, ¿sí? Y entonces una hibridación SP, ¿sí?, va a salir en frecuencias mucho más altas que una hibridación SP3, que sale alrededor de 3000. Si ven, a lo mejor la diferencia es poca entre ellos, pero esta es la razón por la que luego en esta zona del espectro se pueden ver de una a dos picos o bandas en la zona. Lo veremos más adelante cuando estemos hablando o viendo los ejemplos de un espectro ya real, ¿sí? Y bueno, aparte de ello también lo que nos decían la ecuación, pues hay que tomar en cuenta la masa reducida, es decir, la disminución de la masa que produce un desplazamiento de las bandas de absorción a frecuencias mucho más altas. En esto tenemos que considerar, volvemos al punto, cuáles son esas pelotas y nuestros resortes.
qué tipo de pelota, cuánto es la masa de cada átomo, para poder reconocer o esperar si son a frecuencias altas o a frecuencias bajas. Estas vibraciones de tensión, que ahorita vamos a definir a qué se refiere, se observan a un número de ondas mucho más alto con respecto a las de flexión. Las de tensión de carbono e hidrógeno estamos observándolas alrededor de 3000 centímetros a la -1 y las de flexión entre 1300 y 1400 centímetros a la -1. Bueno, las clases de vibraciones moleculares. Y esto es muy importante. Bueno, ya hablamos que esta técnica es o se conoce como técnica de vibración. Hay diferentes tipos de vibraciones en las moléculas y las podemos clasificar de la siguiente manera. Las de estiramiento o de tensión, que son dos, en forma simétrica y asimétrica, y las de deformación o de flexión. Y en estas hay, digamos, varios tipos dentro de ella. Es importante diferenciarlas. Las de tensión son los átomos unidos por enlaces simples, dobles o triples, que se acercan y se alejan, ¿sí?, siguiendo una dirección en el enlace, igual que estos que oscilan entre dos masas unidas por un resorte. Hay dos modos de vibración, que son, como les decía, la simétrica y la asimétrica. Por otro lado, tenemos las de flexión. Estas se modifican continuamente, porque si podemos observar estas imágenes, esta animación, la vibración es diferente con respecto a las de tensión. ¿Y en qué podemos o cómo las podemos diferenciar? En que las de flexión lo que hacen es modificar continuamente el ángulo entre los dos enlaces. Eso sí, sin modificar la longitud de este. Entonces, pues tenemos las de tipo tijera, balanceo, aleteo y de torsión, ¿sí? Entonces, estas son las que vibran variando estos ángulos, más no las longitudes de enlace, ¿sí? Y bueno, aquí solamente un ejemplo de dos moléculas, como es el agua y el dióxido de carbono, cómo se ven el espectro de cada una de ellas. Y viendo este tipo de vibraciones que presenta, por ejemplo, en el espectro de agua, observamos tres tipos o modos normales de vibración que se generan de acuerdo al momento dipolar de la molécula. Por lo tanto, vamos a observar tres tipos de vibración, ¿sí?, los cuales las podemos observar en el espectro. Básicamente siempre decimos que en el espectro de agua solo vemos dos bandas, ¿no? Una alrededor de los 3000, 3200, que es una banda muy ancha, ¿sí? Y una menos intensa y más aguda, alrededor de 1600, 1648. Pero en realidad en esta banda ancha están estos dos modos de vibración. Y bueno, más adelante veremos, pero seguramente ya muchos lo están pensando si ya llevaron o tienen alguna noción de infrarrojo, que también ver estos ensanchamientos de bandas en los espectros infrarrojo podemos fácilmente predecir que aquí hay enlaces o se están considerando los enlaces de puente de hidrógeno, ¿sí? Por el otro lado tenemos el ejemplo de la molécula de dióxido de carbono, la cual tiene 4 modos de vibración. Sin embargo, no se pueden observar los 4. ¿Y esto por qué? El tipo de vibración, ¿sí? Hay dos tipos que se inactivan. Acuérdense que tenemos que considerar el momento dipolar, y esto nos reduce a solo ver dos bandas de absorción en el espectro de infrarrojo para el caso de la molécula del dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, bueno, a continuación vamos a adentrarnos a ver qué es o cómo está estructurado o qué es lo que compone el instrumento del el espectrómetro de infrarrojo, ¿sí? Trato de ser un poco breve para no aburrirlos, pero créanme que es
es importante resaltar esta parte de la instrumentación de la técnica, porque todo esto obviamente nos va a impactar en la calidad del análisis y nuestros resultados, ¿sí? Entonces, bueno, en los espectrómetros de transformada de Fourier, ¿sí? Que es lo que significa FTIR por su acrónimo en inglés, se basan en el fenómeno de interferencia. Esto quiere decir que funcionan con señales en el dominio del tiempo. Esta transformada de Fourier, ¿sí?, convierte la salida del detector en un espectro o en datos que puedan ser interpretados por un analista. Entonces, esta técnica de FTIR genera espectros con patrones que proporcionan información, ¿sí?, estructural, lo que decimos los grupos y la identificación de los grupos funcionales. Bueno, aquí tengo en este otro diagrama algo que está un poco más descrito que el anterior, donde podemos ver específicamente los componentes del equipo. Para estos, tratar de ilustrar los componentes de un FTIR, pues casi siempre se emplean diagramas porque esto es la óptica, es lo que está interno en el equipo y pues no lo podemos simplemente abrir y poder tomar fotografías, ¿verdad? Pero bueno, este tipo de diagramas nos ayudan mucho a visualizar lo que a continuación quiero hacerles énfasis, ¿sí? Este proceso instrumental está compuesto por lo siguiente. Tiene una fuente, ¿sí?, la cual es la energía infrarroja va a ser emitida desde esta fuente y este haz va a pasar a través de una abertura que va a controlar una cantidad de energía que va a estar presentada en nuestra muestra. Otra parte súper importante es el interferómetro, que es el haz que ingresa al interferómetro donde se lleva a cabo una codificación espectral, en donde se va a generar un interferograma. Estas definiciones las voy a manejar en la siguiente diapositiva. Esto va a resultar luego de que vamos a emplear un láser, ¿sí?, para poder generar esta famosa señal que se va a llamar interferograma, ¿sí? Otro componente, pues, es nuestra muestra, que es la que vamos a analizar, y para ello necesitamos un compartimento. Esto va a depender mucho, pues, de qué tipo de muestra estamos hablando, ¿verdad? El otro, digamos, componente, pues, es el detector, que ahí finalmente va a pasar todas estas señales de medición a través de para su medición final y estos van a ser pasados a través de un ordenador para que a través de una transformada de Fourier puedan darnos datos que podamos interpretar, ¿sí? Para que nos genere ese espectro de infrarrojo final, ¿sí? El cual para nosotros ya va a tener una interpretación, ¿sí? Y de esta parte de los componentes, les decía, es importante y sobre todo recalcar lo que es el interferómetro, llamado de Michael, esto por su creador. Y es que digamos, su función es modular la señal de la fuente y para que pueda realizar medidas exactas de la longitud de onda de la radiación electromagnética. Esto básicamente podemos decir que es el corazón de nuestro equipo de infrarrojo. Y ojo, si dañamos el interferómetro, pues ya podemos ir pensando en comprar uno nuevo. Es la parte más costosa del equipo. ¿Y en qué consta? Bueno, consta de una fuente de luz, un separador de haz luminoso, que son como, aparte un espejo fijo y un espejo móvil y un detector. Todo esto en conjunto es lo que nos va a generar un interferograma, esta señal de interferencia, ¿sí? Esta señal resultante tiene una propiedad única de que cada punto de los datos que va en función de uno de los espejos
fijos o inmóviles de los componentes, va a constituir una señal que tiene información sobre cada frecuencia infrarroja que proviene de la fuente, ¿sí? Entonces, bueno, el beam splitter está compuesto, son espejos que están hechos de bromuro de potasio, cloruro de sodio, ¿sí? Si ven este tipo de componentes, pues son hidroscópicos. Esto propiamente para hablar del infrarrojo medio, ¿sí? Que es el más ampliamente utilizado. Y bueno, al final lo que vamos a tener es un espectro de infrarrojo que se podrá visualizar como un gráfico, ya sea considerando la absorbancia o la transmitancia, ¿sí? En el eje vertical, a una frecuencia de longitud de onda en el eje horizontal. Por lo regular o en general se reporta en lo que es el porcentaje de transmisión, ¿sí? Un espectro. Aquí tenemos un ejemplo de un espectro del ácido láctico en forma de absorbancia y de transmitancia. Si ven, es básicamente solo la forma en cómo están dirigidos los picos o las bandas de absorción. Sin embargo, esto no modifica en absoluto las longitudes, el número de onda de cada una de las bandas. Simplemente lo podemos ver como se dice comúnmente, ¿no? Los picos hacia arriba o hacia abajo. Hoy en día prácticamente para hablando de un espectro de infrarrojo de la región media, se utiliza o se maneja más en forma de transmitancia, pero al final, como dirían, es cuestiones de usos o de costumbre, cómo se quiera manejar al final el espectro, ¿sí? Propiamente absorbancia se dice que se emplea más cuando vamos a hacer análisis cuantitativos, lo cual pues sí se puede hacer a través de esta técnica. No es tan sencillo y el problema de tratar de hacer análisis cuantitativos con infrarrojo medio pues es su reproducibilidad, ¿sí? Pero obviamente sí se puede, hoy en día no se emplea mucho para ello, puesto que pues la técnica de infrarrojo, como todas las técnicas analíticas, es una técnica complementaria y hoy habiendo, digamos, en el mercado o en nuestro portafolio de opciones, pues para hacer un análisis cuantitativo hoy se requieren más o se voltea a ver más sistemas como cromatografía, ya sea de gases o de líquidos. Bueno, vamos a ver parte de lo que es la adquisición espectral y para esto tengo que hacer mención de algunos parámetros de adquisición a considerar. Estas técnicas espectrales van a producirse en algunos casos, perdón, un espectro, pero la calidad, lo que es la estabilidad, repetibilidad, reproducibilidad del ruido, justo lo que hablábamos hace un momento, eh, puede estar directamente relacionado con la adquisición, o sea, va a depender mucho de la configuración de operación. Para esto tenemos que tomar en cuenta algunos parámetros espectrales, como cuáles, como es el caso de la resolución. Porque hay que tener cuidado con este tipo de ajustes o de parámetros que vamos a configurar para poder realizar nuestro análisis, ¿sí? Entonces, bueno, la resolución y el número de scans. ¿Qué es la resolución? Esto se puede considerar como la capacidad de separar, ¿sí? Dos, dos líneas espectrales que están muy cercas en longitud de onda o la frecuencia. Esto significa que cuanto más similares sean dos bandas de infrarrojo, mejor deben de ser el poder de resolución para poderlas separar. El otro es el número de scans, que es el número de escaneo, ¿sí? Por muestra, y esto va a permitir promediar varias adquisiciones para poder reducir el ruido de la medición al registrarse la misma señal repetidamente, ¿sí? Y bueno, para ello,
¿qué resolución debemos emplear para un análisis espectral? Aquí esta pregunta la podemos resolver con el estado físico de la muestra. Es muy importante a considerar. Y esto depende, y por general se maneja algo así, una configuración óptima. Si es un sólido o es un líquido, empleamos una resolución de 8 a 4 centímetros a la -1, y si estamos hablando o vamos a analizar gases, una resolución de alrededor de 2 centímetros a la -1. Tenemos que hacer énfasis que una resolución muy alta, la verdad, solo va a aumentar el tiempo de medición y va a reducir la señal ruido, ¿sí? Y no va a poderse ajustar al número de escaneos que se le vayan a programar. En esta imagen podemos observar, por ejemplo, para una muestra líquida, propiamente el agua, un espectro que fue adquirido en 8 centímetros de resolución y en 1, viendo que al considerar un centímetro a la -1 de resolución, lo que podemos observar son más señales, más ruido, ¿sí? Entonces, bueno, aquí queda el ejemplo claro de por qué un líquido realmente, más analizarlo por debajo de 4, incluso por debajo de 2, es innecesario. Lo que estaríamos viendo en nuestro espectro es ruido prácticamente. Y bueno, el otro parámetro es el scan, ¿sí? Esto de los scans, ¿cuántos debemos de emplear? Bueno, se pueden cambiar tanto el scan como la resolución fácilmente a través del software del equipo, ¿sí? Y veamos, cuando analizamos una muestra, si le colocamos un scan con respecto a 100, vean la diferencia que podemos observar. ¿Qué pasa si nada más le coloco como parámetro un solo scan? Lo que vamos a ver son más ruido en nuestra línea espectral. Mientras que con 100 scans, para este ejemplo, lo que estamos viendo es un mejor suavizado, una línea base más estable, ¿sí? Entonces, esto va a depender mucho del tipo de muestra que vayamos a analizar, ¿sí? Y bueno, existen tablitas, ¿sí? El número de scans es para poder reducir ese número de ruido, ¿sí? Y pues aquí solamente una relación de cuánto ruido podemos reducir de acuerdo al número de scans que podemos seleccionar, ¿sí? Estos parámetros son muy importantes y casi siempre los encontramos reportados en los artículos y deben de reportarse. He visto en algunos que incluso no reportan los scans o a veces no reportan la resolución o peor, ninguno de los dos. Si queremos hacer comparación, que lo vamos a ver en un ratito más, es importante siempre reportar, más si queremos hacer una comparación, este tipo de parámetros. Bueno. Aquí en la adquisición de un espectro, ¿sí? Vamos a ver que si, por ejemplo, como en la diapositiva anterior, elegimos que se va a hacer 32 barridos o 32 scans, aquí lo que vamos a tratar de hacer, o lo que va a hacer lo que es el interferómetro, es que el espejo, la parte de la óptica del equipo, se va a mover hacia adelante y hacia atrás 32 veces, ¿sí? Se van a medir 32 señales o interferogramas, ¿sí? Y posteriormente estas se van a promediar, ¿sí? Y luego este interferograma promediado se va a enviar, ¿sí? A la computadora, ¿sí? Para hacer la transformación la transformada de Fourier y poder obtener nuestro espectro. Para ello, siempre que adquirimos un espectro de infrarrojo, también empleamos o utilizamos un blanco, un background, como le llaman. Esto casi siempre es hacer un blanco, o sea, hacer un análisis en el caso
que ahorita lo vamos a ver de infrarrojo, pues es de aire, de las condiciones atmosféricas, no se pone muestra en el portamuestra y se corre el análisis. Y con los mismos parámetros que vayamos a fijar para nuestra muestra, ¿sí? Entonces, posteriormente, cuando ya vayamos a analizar la muestra, tanto los interferogramas que se recolectaron de nuestro background como el de la muestra se van a promediar y nos va a generar nuestro espectro resultante, que eso es lo que ustedes observan o que les reportan el laboratorio en PDF, ¿no? Ahora, hablando de del procesamiento, ¿sí? De un espectro, en muchas ocasiones me han preguntado en clases, ¿qué se emplea y si es necesario todo lo que está descrito? Básicamente, uno de los, digamos que se pueden emplear o que es muy conocido es la corrección de línea base. Ahora, esta corrección de línea base no siempre es, digamos, es algo forzoso que se deba de realizar. Si ven aquí en este ejemplo tenemos un espectro infrarrojo en el cual no está ajustado. Nuestro espectro vemos que llega hasta 95 y por luego tiene algunas subidas y otras bajadas, ¿sí? Y podemos aplicarle lo que es la corrección de línea base. Sí, digamos, variaciones en la línea base se dan básicamente por cuestiones experimentales o propias de la muestra, ¿sí? Experimentales como que a lo mejor la resolución o el escaneo para X muestra no es la adecuada, se necesitan a lo mejor más scans. Otro ejemplo es la técnica en la que se analizó, a lo mejor no es la apropiada, etcétera. Puede haber muchas razones por las que el espectro nos sale un poco desfasado, no nos sale perfecto. Si ven, esto es un poco más de estética o de representación. Cuando lo generamos, nos puede dar algo así. Este es un espectro corrido en ATR, que ahorita veremos qué es ATR. Y a través del software lo podemos hacer de una forma muy rápida. Lo podemos hacer de forma automática, ¿sí? Solo le doy un clic y si ven, estaba alrededor de 95 y se alineó prácticamente a 100. No hizo una corrección perfecta, pero lo mejoró mucho. Si ven, esta corrección no alteró en borrar o crear bandas donde no lo había. Simplemente fue, como su nombre lo dice, corregir la línea base. Si esta corrección, que para el caso de los espectros analizados por ATR no se ve tanto estas curvaturas o este desplazamiento, y que con una corrección automática se puede hacer sin problema, pero hay algunos espectros que con una automática incluso puede quedar hasta peor que el original, ¿no? Se puede hacer una corrección manual cuidando los puntos a elegir. Entonces vean aquí en esta imagen los puntos que estoy seleccionando son los que está ajustando, ¿sí? En la parte de arriba es el espectro real, como salió, y en la parte de abajo es la modificación que yo le estoy dando. No va a guardar el espectro hasta que le diga que lo guarde, ¿no? Entonces lo podemos hacer manual y bien, al final quedó muy semejante a lo que hizo la corrección automática para este espectro, ¿sí? Otro parámetro es el suavizado, el famoso smoothing. Y si es que un espectro tiene una señal ruido muy deficiente, primero se deben probar todos los métodos experimentales para poderla mejorar. Bueno, todos los que estén al alcance, ¿verdad? Y aumentar a lo mejor el número de scans y, no sé, la elección de un método de muestreo más apropiado para esta muestra. Esto lo que hace este parámetro, este smoothing, es reducir el nivel de ruido de un espectro y por lo tanto aumenta su señal, la relación señal-ruido, ¿sí? Como se puede observar en este ejemplo. Sin el smoothing, sin el suavizado, lo que estábamos viendo pues era prácticamente ruido. Le hacemos un smooth y nos puede ver cómo mejora, ¿sí? Aumenta la relación señal-ruido y se puede ver este sobretono o banda que para algunas aplicaciones, como es en el área de ciencias materiales,
no siempre se pueden ver bandas de absorción muy fuertes o intensas y que esto sobre todo nos da mucha información estructural. Entonces, aquí podríamos hacer, si la muestra lo amerita, podríamos hacer o emplear este suavizado para poder mejorar o poder observar mejor esta banda de absorción o este sobretono. Bueno, ahora, ¿cómo interacciona la energía radiante con la materia? Si la materia está expuesta a la luz infrarroja, la radiación puede pasar por procesos como es el caso de reflexión, ¿sí? Que en esta técnica se detecta la luz infrarroja, ¿sí? Y se refleja en las superficies de la muestra, en lugar de que la luz infrarroja pase a través de la muestra. La de transmisión, bueno, aquí la luz infrarroja pasa, ¿sí? A través de la muestra donde es absorbida, ¿sí? En el caso de absorción, aquí la luz es absorbida por algunas sustancias y en el caso de la dispersión o difusión, aquí la luz ocurre el fenómeno mediante el cual la luz va a chocar con la materia y esta va a desviar esta luz en su dirección de propagación. También puede ser a través de fotoluminiscencia, ¿sí? En la cual es la emisión de luz de cualquier forma de la materia antes de la absorción de los fotones, ¿sí? Ahora llegamos a una parte importante también, que son los métodos disponibles del infrarrojo, ¿sí? Y tenemos todos estos, ¿sí? Los cuales obviamente por cuestión de tiempo nos vamos a enfocar en las dos primeras, transmisión y ATR, pero existen todas estas opciones, ¿sí? En las cuales, por ejemplo, lo que es la reflectancia especular, aquí, debido al cambio entre el índice refractivo de lo que es el aire y la mayoría de las sustancias, parte de la sustancia, de la luz, perdón, va a incidir y se va a ver reflejada por la superficie, ¿sí? En el caso de la... En el caso de la reflectancia difusa, aquí también conocida como drifts, es una técnica que se aplica para los polvos, ya que la técnica se basa en la dispersión de la radiación dentro de la muestra. En el caso de la espectroscopía de infrarrojo de fotoacústica, esta se basa en la conversión de ondas acústicas de la luz modulada. Pero bueno, por cuestiones de tiempo vamos a hablar de las más representativas en infrarrojo, que es la de transmisión. Es la técnica, digamos, universal en el infrarrojo. La muestra es colocada en la trayectoria del espectrómetro infrarrojo. Aquí la luz va a ser transmitida hacia la muestra, la va a atravesar y se va a analizar en relación de la radiación incidente. Con esta técnica se pueden analizar tanto sólidos, líquidos y gases. La preparación depende de la muestra y depende mucho de las propiedades de esta. Pueden ser demandantes en algunos casos, como es la preparación de la pastilla, por ejemplo. En el caso del ATR, aquí se va a producir una radiación infrarroja, en la cual va a entrar en un cristal de ATR, de alto índice de refracción. Este cristal va a estar diseñado para permitir una reflexión interna total, para crear una onda evanescente en la superficie del cristal. Esta onda se va a extender, ¿sí? A lo largo de la muestra, la cual va a estar contenida o que va a tener un contacto íntimo con lo que es el cristal de alto índice de refracción, para posteriormente registrarse el espectro de infrarrojo. Estos tipos de cristales de alto índice de refracción existen varios, todos estos que ven aquí en la tablita. Es importante también reportar que cuando manejan esta técnica de ATR se mencione qué tipo de cristal se empleó. ¿Y esto por qué? Porque tiene alcances de diferentes números de onda, depende del cristal, del índice de refracción, la dureza de este cristal y sobre todo pues de la profundidad de penetración. Aquí, como lo vemos, esta técnica es ampliamente utilizada para muestras o análisis de muestras de superficie, que es una técnica muy socorrida para el área de ciencias materiales, ¿sí? Entonces, conocer qué cristal vamos a emplear para la técnica de ATR
también nos indica qué tanta penetración o profundidad de la penetración de la muestra vamos a tener. Y bueno, también es importante conocer muchos de estos materiales son sensibles, entonces hay que conocer el rango de pH que puede emplearse para no dañar el cristal. Y el cristal por lo regular es algo muy pequeño. Vean, ahorita les voy a presentar una foto de cómo es todo el módulo de ATR, pero propiamente hablando del cristal, es solamente este pequeño cuadrito, no es todo el círculo, es un pequeño cuadrito, ¿sí? Donde vamos a colocar nuestra muestra, sea sólida o líquida, y para poderla analizar. Este es el espectrómetro de infrarrojo que tenemos en el CSIC, ¿sí? El módulo en sí es este cuadrito de ATR. Este módulo se puede cambiar y se puede sustituir por uno de transmitancia o cualquier otro de los que mencioné brevemente. Y bueno, este es propiamente el módulo de ATR, donde tiene un brazo, que está directamente ligado con el cristal. El que tenemos en el SIX es de diamante. Entonces colocamos nuestra muestra y ejercemos fuerza para que haya un contacto íntimo entre la muestra y el brazo y se pueda realizar el análisis. Aquí solamente una comparación, vean, de un espectro de transmisión y uno de ATR. Las diferencias que podemos ver es en la intensidad de las bandas, ¿verdad? Se ve menos intensa en un espectro de ATR. Afortunadamente esto se puede corregir a través del software del equipo si es que queremos hacer una comparación de nuestro espectro que fue originalmente corrido en ATR con alguna librería en la cual solamente está reportado, por ejemplo, en transmisión. Pero, digamos, no hay ninguna diferencia de las bandas. Si ven, prácticamente todas están. No se generaron ni se borraron, solo es la intensidad de ellas, ¿sí? Que se ven menos intensas con respecto a la de transmisión. Bueno, compartimento de la muestra. Esto va a depender mucho del tipo de muestra, ¿sí? Si es sólido, si es un líquido, es un gas. Y esto es lo que nos va a originar, pues, elegir el tipo de celda y la preparación de ellos. Pues el más común, ¿verdad? Que es el de líquidos o en película, en discos. Vamos a colocar nuestra muestra en estos discos que son de un material hidroscópico como bromuro de potasio, por ejemplo, y vamos a unir estas dos celdas y las colocamos en un holder y las colocamos posteriormente en el espectrómetro, donde tenemos el módulo de transmitancia. Y hay diferentes modelos de celdas para esto. También los líquidos se pueden analizar en celdas que son propiamente para líquidos, ¿sí? Son celdas que se desmontan, bueno, se deben de desmontar para poder limpiar. Esto es un poco tardado en la limpieza de ellos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Una vez que se rellenan estas celdas, se coloca también en el holder y a través de transmitancia se analiza la muestra. Los disolventes que se emplean son estos que a continuación señalo, sí son, digamos, los más comunes y bueno, solo vemos que algunos de ellos son bastante volátiles y tóxicos y que hoy en día pues tratan de usarse con mucha precaución. Las más típicas son, en el caso de los sólidos, son las pastillas de KBR, y es que los sólidos se pueden analizar de dos formas, ya sea que tengamos una matriz sólida o una matriz líquida. En este caso, la matriz sólida, estamos hablando de realizar pastillas de KBR, de bromuro de potasio, donde vamos a colocar bromuro de potasio con la muestra, ¿sí? La vamos a mezclar en mortero de ágata, luego lo colocamos en el aditamento para hacer nuestra pastilla y a través de una prensa hidráulica, ¿sí? Vamos a generar presión para formar nuestras pastillas y posteriormente colocarla en el holder de transmisión, ¿sí? También se pueden analizar sólidos, pero con una matriz líquida, es decir, hacer dispersión. Se pueden hacer a través de NuHol o de dispersión con el fluorolube, que es un polímero fluorado.
¿sí? Hacemos esta pequeña como pastita y posteriormente lo colocamos en estas celdas, ¿sí? Que también pueden ser de KBR, y las unimos y las colocamos en el holder para transmitancia. Aquí solamente un espectro para que vean que estos dos líquidos o matriz líquidas que empleamos para realizar la dispersión puede verse en el infrarrojo y nos puede dar interferencias a la hora de ver nuestro espectro resultante. Solamente hay que tenerlos en cuenta para contrarrestarlos o omitir esas bandas de absorción en nuestro espectro final. En el caso del ATR, pues es la técnica más, ¿cómo decirlo? Eh, Más ampliamente utilizada, es muy versátil, no requiere una preparación previa de la muestra. Bueno, esto depende también de la muestra, de la matriz, pero simplemente se coloca la muestra ya sea sólido como polvo, sólido como forma de un plástico rígido, por ejemplo, algún tipo de plástico como análisis de bolsas, se pueden analizar sólidos como tipos de hilos y bueno, también se pueden analizar muestras líquidas o semisólidas, ¿sí? Si ven, el ATR es ampliamente utilizado tanto para sólidos como líquidos, en cualquiera de sus presentaciones, ¿sí? Y bueno, las celdas para gases, que esta es únicamente empleada pues para gases, ¿verdad? Son cámaras especiales y bueno, solo algunas aplicaciones muy puntuales son las que emplean este tipo de celdas. Y bueno, recopilando, bueno, tenemos aquí una tablita donde podemos clasificar los tipos de muestras, las técnicas que podrían funcionar para este tipo de muestras y pues la recomendada, ¿no? No es ningún comercial, pero el ATR es el ATR es ampliamente utilizado y la ventaja que tiene es que la preparación de la muestra es mínima, ¿sí? Entonces ahí nos podemos ahorrar un buen de tiempo en la preparación de. Y bueno, en el caso de la interpretación, no se preocupen, espero no estarlos aburriendo. Hay mucha información que hablar, pero quería darles solamente un panorama muy general para poder conocer esta técnica y abordarla de una forma también muy general. Entonces, así es como les voy a hablar de la interpretación, ¿verdad? No se trata, no es el objetivo de la charla, pero hay muchas cuestiones que se pueden analizar de simple vista, ¿sí? Y una de ellas, pues, es revisar, hacer la inspección general del espectro, ¿sí? Y observar las bandas que están en nuestro espectro. Para eso hay que considerar tres parámetros importantes, que son la intensidad, forma y frecuencia. Estos son atributos únicos para las bandas de absorción de cada molécula. Es como su huella dactilar, ¿sí? Entonces, de forma general, veremos rápidamente a qué se refiere. La intensidad. Pues vemos la intensidad de las bandas. Algunas pueden ser débiles, otras medias, otras fuertes. ¿Esto de qué va a depender? De lo que hablamos al inicio, ¿sí? En la introducción, que son los diferentes tipos de vibraciones de los grupos funcionales de la molécula, ¿sí? De eso va a depender si muestra una banda débil o un sobretono, una banda media o una banda muy fuerte, ¿sí? También la intensidad depende en magnitud, pues, del momento dipolar asociado. Los enlaces fuertemente polares, ¿sí? Tales como grupos carbonilos, van a producir bandas muy intensas, ¿sí? Es por ello que siempre que tenemos en nuestra molécula un carbonilo, nuestra vista siempre se dirige hacia donde están o se reporta que salen los carbonilos, ¿verdad? Y es una banda que no es nada débil, es bastante fuerte. En los enlaces de mediana polaridad y los enlaces asimétricos producen bandas medianas, ¿sí? Y los enlaces débilmente polares o simétricos producen bandas débiles o incluso pueden no observarse, ¿sí? Y aquí está un ejemplo de a qué le llamamos una banda intensa, una media y una banda débil, ¿sí? La forma de las bandas a veces la ignoran, pero nos da mucha información. Bandas estrechas o delgadas y puntiagudas
como una daga, como una espada, algunos utilizan ese recurso neumotécnico, o bandas muy amplias, ¿sí? Este, que son muy anchas y mucho más suaves, ¿sí? ¿Cuántos no hemos visto este tipo de bandas, de la forma de la banda en los espectros, ¿sí? Créanme que, como se los comentaba por ahí en el espectro del agua, ahí veíamos una banda muy ancha, ¿sí? Bastante intensa, y cuando vemos eso casi siempre lo relacionamos con los puentes de hidrógeno, nos da mucha información. Y la otra pues son las bandas estrechas, hay unas que son muy finas, muy delgadas, así como tipo espada, y aquí entran, por ejemplo, en el caso de las bandas de carbonilo. La forma. Aquí me gustó mucho de este autor el recurso mnemotécnico que utiliza. Es importante ver las formas de la banda, que si la banda tiene una forma de una lengua, implica que tenemos un alcohol. Si la banda, claro, hablando en esta región de 3400 a 3200, o sea, a frecuencias altas, si vemos colmillos de vampiro, implica una mina primaria, ¿sí? Si solo vemos que tiene un colmillito, estamos o podemos hacer injerencia que es una mina secundaria o un alquino terminal. Y que si tenemos una banda así tipo barbuda, pues es un ácido carboxílico. Y es que estas bandas de ácido carboxílico son muy anchas, pero aparte tienen un efecto muy diferente a la de los alcoholes o los de los puentes de hidrógeno, porque tienen estas como irregularidades entre la forma, no es tan simétrica como la de los alcoholes o no tan definidas, ¿no? Entonces me gustó mucho este recurso. Para que no se nos olvide, podemos rápidamente hacer una inspección en el espectro, ¿sí? Y el otro punto a considerar, pues, es la frecuencia de grupos que siempre están reportadas en centímetros a la menos uno o micrómetros, y nos indica la presencia de ciertos grupos funcionales, ¿sí? Para esto hay tablas, hay bibliotecas, hay muchos recursos. No es necesario aprenderse todas las frecuencias de las bandas, pero porque ya hoy estamos a un clic de poder checar estas frecuencias de grupo. Hay diferentes tablas. Y lo que tenemos que tener en consideración es lo siguiente: en un espectro de infrarrojo, ¿sí? Como este, que por lo regular va de un infrarrojo medio de 4000 a 400, por lo regular, centímetros a la menos uno, debemos de considerar, o se divide en dos zonas. La región de los grupos funcionales, que va de 4000 a 1400, 1500, y la región de la huella dactilar, que va de 1400 hasta 400 centímetros a la menos uno, ¿sí? Se dice, ¿sí?, que lo que hacemos de interpretación estamos en esta región de los grupos funcionales. Y pues prácticamente hay poca información, no mucha gente se eh, mete en esta zona de la huella dactilar, la cual no hay que despreciarla. Hay muchas bandas que nos confirman o no si tenemos alguna molécula o algún compuesto. Lo ideal, o lo que yo recomiendo, es que se inspeccione todo el espectro. Claro, si tienen, yo sé que con infrarrojo, no sé si lo mencioné en la introducción, no es una técnica de elucidación espectral. ¿Se puede? Sí, sería algo muy artesanal y que tendría a lo mejor un margen de error un poco más amplia con respecto a otras técnicas, pero hoy en día prácticamente no se emplea como tal para elucidar, porque es muy tardado, es muy complejo, pero se utiliza más como una técnica de identificación, sobre todo de grupos funcionales, ¿sí? Entonces, para ello, pues nos enfocamos más en esta zona, ¿sí?, de los grupos funcionales, y nos dice que esta zona de los grupos funcionales se puede dividir en 5 zonas, ¿sí?, que es básicamente como echamos el vistazo, ¿sí?, el escaneo rápido en nuestro espectro infrarrojo. Y la zona 1 es la región de vibración de 3700 a 3200. Y para el caso de los alcoholes, los alquinos o las aminas o amidas, podemos ver estas frecuencias de tensión con esta intensidad o forma, ¿sí?, en esta región. En la zona 2, que va de 3200 a 2700, podemos encontrar estos enlaces, ¿sí?, o en estas frecuencias de tensión.
y las intensidades pueden ser un poco variables, ¿sí? Algunas, como el caso del ácido carboxílico, acuérdense la banda en forma, la banda barbuda, ¿sí? Generalmente sí es una banda muy fuerte y muy amplia, ¿no? Es fácil, digamos, de identificar. En la zona 3, en la región de 2300 a 2200, pues esta zona es interesante porque vean, realmente ahí esperamos o hay frecuencias de tensión muy pocas, solo para los triples enlace, carbono-carbono y carbono-nitrógeno. Entonces, aquí si ustedes están trabajando con alguna materia prima o algún compuesto que tenga un triple enlace, oigan, no estén pensando en resonancia u otras técnicas. Es muy fácil que con un infrarrojo y buscar en esta zona, en la zona 3, podemos decir si está la presencia de este tipo de enlace o no, de una forma muy rápida. Ya vimos que el espectro, este ejemplo que estoy colocando aquí es un espectro en ATR y que se hace en unos cuantos, la adquisición espectral es muy rápida, ¿no? Unos cuantos segundos, y entre que se hace el procesamiento, unos cuantos minutos. Y bueno, la zona 4 sí es la más socorrida también, porque es la zona de los carbonilos, que está en 1850 1650. Y pues tenemos diferentes tipos de carbonilos, ¿verdad? Que si es de cetona, que si es de ácido carboxílico, que si es de un aromático o no. Bueno, esas van a ser, digamos, las diferencias o el desplazamiento, pero dentro de esta misma zona, ¿sí? Y la zona 5, que es la de vibración de 1680 a 1450 centímetros a la menos 1 para el caso de los dobles enlaces. Entonces es una zona en la que también si tenemos en nuestro compuesto de interés o creemos tener dobles enlaces, en esta zona es en la que tendríamos que verificar, ¿sí? Y bueno, haciendo esa inspección solamente en la zona de los grupos funcionales podemos predecir o proponer qué estructura es. Claro, en la mayoría de los casos no partimos de que no conocemos el espectro, no tenemos idea qué es, bueno, en algunos casos, ¿verdad? Entonces podemos corroborar o no si tenemos los grupos funcionales de interés. Ahora, si estamos manejando algún tipo de compuesto en el que no tenemos idea qué es, bueno, aquí es un poco más tardado porque entonces tenemos que analizar, como anteriormente vimos, las regiones de los grupos funcionales y la recomendación pues es tratar de hacer una búsqueda en bibliotecas, ¿sí? Esto depende si tienen bibliotecas en su software. Estamos a un clic, ¿sí, verdad? De darle búsqueda y nos arroja un resultado. En este caso, como es algo ya reportado, es el ácido salicílico y nos dice que tiene un índice de coincidencia de 772. Es decir, es con el que más coincidencia tiene nuestro espectro experimental con el de la biblioteca. Y podemos analizar todo lo que vimos, las zonas, las bandas, la frecuencia. El rojo es el experimental y el azul, ¿sí? El espectro azul es el de la biblioteca. ¿Por qué esta diferencia de intensidad? Porque este está reportado en transmitancia y nosotros el experimental es por ATR, lo que vimos o mencionamos hace un rato. Sí, pero se puede hacer lo que les decía, hacer la conversión algorítmica, tratar de simular los dos espectros y poderlos comparar. Esto es muy rápido cuando se trabaja en áreas donde tenemos que hacer una identificación rápida, ¿sí? Y bueno, aplicaciones, y ya me estoy llevando muchísimo tiempo, ¿verdad? Pero ya con esto concluyo, me voy a ir muy rápido, pero quiero que vean cómo no nada más en el área de orgánica, que es donde se utiliza mucho infrarrojo, tiene diversas aplicaciones y propiamente para este foro que es de materiales, ¿verdad? Aquí está un ejemplo de que tuve la oportunidad de hacer una colaboración con el doctor Domingo García y la doctora Nayeli Torres, participar en esta caracterización de compuestos de nanopartículas de sulfuro de plomo, en la que en una de las técnicas que emplean para caracterización pues es infrarrojo, ¿no? ¿Y qué es lo que se debe de hacer? Bueno, no voy a hablar de la síntesis ni demás, ya me estoy llevando mucho tiempo, pero bueno, aquí está si les interesa conocer un poco más de este maravilloso tema.
pues es observar los espectros y las bandas de absorción. Todo lo que comentamos hace un rato, la forma de la banda, la intensidad, buscar la comparación. En este trabajo se trataba de corroborar que se habían hecho nanopartículas mucho más pequeñas, ¿sí? De lo normalmente reportado. Y pues se necesita caracterizar e identificar, ¿no? Hacen en diferentes formas de síntesis estos compuestos y los comparamos, o una de las técnicas que se emplea es el infrarrojo, ¿sí? Donde, bueno, aquí se ven ciertas disminución de algunas bandas y otras donde se intensifican más, ¿sí? Entonces es una forma, digamos, fácil también de poder identificar. Otra aplicación es, por ejemplo, en el análisis como control de calidad de bolsas plásticas, ¿sí? Aquí tenemos un espectro donde lo analizamos y como es para control de calidad, eh, aparentemente se ve muy bien, se ve un solo espectro, se compara con la base de datos y nos dice que pues al menos tiene polietileno, ¿no? Que es, digamos, el compuesto mayoritario en esta bolsa. Pero si hacemos un zoom, ¿sí? En estas regiones, podemos observar que no son solamente esos picos, que hay unos picos débiles, unas bandas de absorción más débiles, lo cual nos indica el tipo de aditivo, además del polietileno, que está en mayor proporción, que podemos identificarlo y a través de qué, pues de nuestra maravillosa técnica de ATR, ¿verdad? Entonces, bueno, esta es otra de las aplicaciones y bueno, ya por último, esta que me pareció súper interesante sobre la validación, sí, de este tipo de plásticos, de desechos plásticos marinos que son ingeridos por los organismos marinos. Es todo una labor hoy el impacto ambiental que tiene y pues bueno, hay muchos grupos de investigación donde se trata de analizar qué desechos plásticos están ingiriendo estos organismos. Y una de las técnicas que se emplea es infrarrojo, ¿sí? En este caso aquí se tiene una muestra donde tienen una mezcla de dos, dos polímeros, ¿sí? El polipropileno, ¿sí? Y el polietileno. Y vean que aunque es una mezcla, se pueden diferenciar, ¿sí? Por la forma, la intensidad y sobre todo los grupos de frecuencia. Ellos muy artesanalmente, es admirable también este trabajo, proponen este flujo de trabajo, porque para poder identificar algunos polímeros eh, no presentan a veces bandas de absorción muy intensas, ¿sí? Como las que vimos hace un rato, que son meramente orgánicas. Cuando trabajamos en este tipo de materia o de muestra, que casi nunca es pura, sino es una mezcla de, estas bandas de absorción pueden salir traslapadas, salir en la misma zona. Entonces ellos proponen este flujo de trabajo donde indican que justo en esta región, ¿sí? Está la clave de si, o podemos discernir si tiene un tipo de polímero u otro, ¿sí? Entonces, la recomendación es hacer zoom en esta zona y poder diferenciar si se ve algún tipo de hombro más acentuado u otro, y dependiendo de ello es la clasificación o el tipo de polímero que le indican. También reportan tablas donde te dicen si reconoces alguno de los tipos de polietileno que tengan, entonces ya digamos, ya corroboraste que tiene, y si no, nos vamos a este recuadro para analizar la forma y de la banda de absorción, al igual que el número de frecuencia. Entonces, bueno, con esto concluyo. Una disculpa, creo que me tomé más tiempo del considerado. Y bueno, estoy abierta para cualquier pregunta o duda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Una charla sin duda muy interesante y sobre todo creo que muy, muy completa. Usted nos ilustró con los diferentes aspectos desde donde podemos ver esta técnica, ¿no? Que, bueno, a veces la subestimamos, pero realmente es muy poderosa. Y bueno, pues muchas gracias. Abrimos la sesión de preguntas.
Si alguien tiene alguna pregunta, puede colocarla en el chat o bien levantar la mano para poder tomar la palabra. Por mientras ya tenemos algunas en el chat que me voy a permitir leer. Y bueno, Irving nos comenta nuevamente que una excelente charla, la felicita y su pregunta es, ¿por qué a veces los espectros de transmitancia parecen a los de absorbancia? ¿Es normal o algo está mal? ¿Se parecen en qué sentido? Uh, Porque ahí fue donde no entendí la pregunta. Sí, Ok, doctora, maestra, disculpe la molestia. La pregunta se refiere a que a veces las bandas van hacia arriba. Bueno, he hecho mediciones de óxido de silicio. Deberían de ser en transmitancia hacia abajo, como los que muestran, Ok, ok. pero tienen un parecido más hacia arriba. Ah, ya, ok. Ujú. Cuando vemos, bueno, recordemos la parte de cómo se adquiere un espectro, empleamos una referencia que por lo regular siempre es aire o es sin muestra, ¿sí? Y eso es lo que vamos a promediar con nuestra muestra real. Si hay una diferencia o hay algo más que lo contiene, entonces va a ser esa diferencia. Van a salir, como se dice luego, números o bandas negativas, tal cual como tú lo acabas de decir. Quería llegar a esta diapositiva, ¿no? Este, mm, entonces, más bien tiene que ver con esa diferencia. En algunos casos o materiales, por ejemplo, me mandan, voy a poner un ejemplo así burdo, me mandan un sólido, ¿sí? Y corro mi blanco, que es solito, o sea, solo el aire, y corro la muestra y al hacer el promedio salen bandas de absorción, algunos arriba y otras abajo. Eso quiere decir que nuestra muestra contiene algo más, algo que obvio no está contemplado en mi blanco. En el blanco, cuando no estamos colocando nada, pues tenemos las condiciones atmosféricas. Aire, que es oxígeno, humedad, ¿sí? Y eso es lo que contempla y lo que promedia con nuestra muestra o con el espectro de nuestra muestra. Pero cuando ese sólido, por ejemplo, parece que es un sólido, contiene algo más, no sé, algún disolvente o algo, que a simple vista pues no parece, creo que la muestra es un semisólido, por decir así, y resulta que no, simplemente está adherido, tiene algo más. Cuando hago la diferenciación, como no me están reportando qué es, si yo supiera qué es, por decir, si me dijeras, es que tiene un poco de disolvente o contiene, no es un compuesto puro, contiene esta mezcla, podríamos utilizar eso como blanco en lugar del aire. Y eso trataría de evitar que te salieran estas señales o bandas de absorción, unas hacia arriba y otras hacia abajo. Esto tiene que ver con el promedio de lo que hace tu blanco, tu background con respecto a la muestra. Y bueno, no sé si con eso respondí tu pregunta. O si fui. Muy, muchas gracias, maestra. Nada más una última. ¿Qué información me podría brindar el ancho medio de las bandas, si es que se pueden tratar como en otras técnicas? No, en este caso, solo que tuviéramos, y bueno, de eso no hablamos porque obvio nos llevaremos aquí toda la noche, ¿verdad? Este, se podría hacer eso de la información del ancho de banda si estuviera acoplado a cromatografía, propiamente infrarrojo. em, Principalmente se puede acoplar a cromatografía de gases. Ahí sí, tendríamos dos técnicas en uno, la cromatografía de gases con el infrarrojo. Y entonces ahí sí podríamos tener esa información que me dices. Así solito, el infrarrojo no, solo es de una forma, digamos, más general, como lo que mencionamos, que si es una banda muy ancha, que si es muy fina o aguda, y es lo único que se puede decir, pero como tal, medirla, eh, pues no. Hay software donde te pueden hacer como un tipo de cálculo, sí, de áreas, sobre todo, pero son, pues tienes que tener el software,
¿sí? Y pues es cuando se dice que se hacen análisis cuantitativos, pero es a través en sí del software y pues de preferencia con la técnica en donde puedas colocar tu muestra en solución para tener más controlado la parte de la concentración de tu muestra y pueda hacer esta cuantificación un poco más, más apegado a la realidad. Entonces, serían las únicas dos, pero digamos, por ATR es complicado hacerlo, pero sí se puede a través de software. Entonces, bueno, no sé si fui clara o te enredé un Sí, poco. muchísimas gracias, maestra. Y gracias por su respuesta. Muchas gracias. Bueno, tenemos otra pregunta en el chat de Mijaela. Nos dice, ¿los enlaces dobles serían bandas anchas o finas? Los enlaces dobles. No sé exactamente a qué lo dice, solo por la relación. A ver, que una banda se pueda ver doble o no, influyen otros factores. Uno es el entorno. Recordando el modelo de las pelotas y el resorte, ahí solamente estamos contemplando, digamos, dos átomos, ¿sí? Pero también se debe de considerar cuando son más de dos átomos, es decir, también su entorno químico. Puede haber algunos parámetros en los cuales pueda hacer que tenga o que se pueda dobletear una banda. Eso habría que ver cuál es el entorno químico. Otro que salgan, por ejemplo, esta que estoy poniendo aquí en la presentación, es una banda muy ancha y pareciera que aquí tiene un hombro. Estas cuestiones luego se dan porque hay un traslape de bandas de absorción. Entonces, para poder, por ejemplo, responder como tal, necesito saber cuál es la estructura probable del compuesto, pero tal así como una respuesta de que si es enlace sencillo, es una banda sencilla y si es doble, se dobletea la banda, no va por ahí la lógica. Hay que considerar en sí la molécula. Es por eso que siempre para infrarrojo, bueno, sobre todo si se va a pedir una interpretación, se les pide que proporcionen la estructura objetivo, la que crean tener para poder basarse en algo y hacer la interpretación. Entonces, bueno, no sé si con eso fui clara. Muchas gracias, maestra Liz. Esperamos si Mijaela tiene alguna aportación más, que fue quien hizo la pregunta. Y bueno, nuevamente, si tienen más dudas, las pueden colocar en el chat o bien levantar la mano para poder tomar la palabra. Con respecto a un comentario de Antonio en el chat, bueno, la grabación y bueno, con permiso de la maestra Liz, puede estar disponible para los miembros del capítulo estudiantil. En este caso, este evento que es abierto al público, em, bueno, Antonio, para abierto al público no estaría disponible, sería únicamente para los miembros del capítulo por ahora. Y en ese sentido, Antonio pregunta si es posible, maestra Liz, que pudiera proporcionar la presentación con el fin de checarla más detalladamente más adelante. Sí, sin problema. Yo creo que te la comparto a ti en formato PDF y ya, no sé, de alguna manera, ustedes la pueden, distribuir sin problema. Sí, si la necesitan, no tengo inconveniente. Muchísimas gracias, maestra Liz. Entonces, quien esté interesado, si se puede poner en contacto con nosotros a través del capítulo y les haremos llegar la presentación. Mijaela comenta que así está bien la información y agradece. Y otra pregunta más de Irving. Pregunta, ¿qué información da el desplazamiento de las bandas?
Ok, muy buena pregunta. Hay mucha, mucha información al respecto. Esto de que si el desplazamiento, poniendo un ejemplo de los carbonilos, ¿no? Que digamos es de los más típicos, si esa zona donde siempre buscamos carbonilos. Si vemos, podemos diferenciarlos por pues, por muy poco entre ellos, pero se puede identificar de una manera fácil si estamos hablando que es un carbonilo de cetona o es un carbonilo de ácido carboxílico, por ejemplo. Y esto aquí se los puse de una manera muy resumida, muy general, pero esto lo podemos también extrapolar en que aquí, por ejemplo, no estoy indicando para aromáticos. No es lo mismo tener un carbonilo de una molécula lineal a tenerla de un aromático. Ahora, también no es lo mismo tener un carbonilo de cetona que un carbonilo de amida, por ejemplo. Y lo que les decía, tenemos que conocer el entorno químico, cómo está la molécula. Entonces, ¿por qué? Porque aquí influyen otros parámetros, que es la electronegatividad, que es de los demás, de los átomos que conforman, los dos átomos que conforman el enlace de la vibración, ¿sí? Y eso es lo que nos marca que si se puede ver desplazado a frecuencias un poquito más altas, que estamos diciendo, las frecuencias altas, cuando me refiero, estamos hablando que está cercano a los 4000, ¿sí? Cuando digo zonas bajas, es que va hacia el lado del 400, ¿no? Que el carbonilo se desplace un poco más a frecuencias altas, 10, 20 centímetros a la -1, a frecuencias más altas o a frecuencias bajas, tiene mucho que ver con ello. También que si tiene puentes de hidrógenos, que si es eh, más electronegativo un átomo que otro, si hay, son muchos factores, pero eso es de lo que depende. Vean que por eso es importante considerar todo el entorno químico, toda la molécula, ¿sí? Entonces, de eso depende el desplazamiento. Muchísimas gracias. Y una pregunta más. Pregunta Mijaela, ¿los obertones qué serían? Si los ha visto en algún momento. ¿Los qué, perdón? Bueno, en el chat está como obertones. No sé si está bien escrito el término o bien se refiere a sobretonos, tal vez. Ah, ok, sobre No todo, sé. sí. Ajá. Ajá, sí, lo debe haber preguntado, me imagino, como en inglés. Pero volviendo al punto, ¿qué son o cómo fue la pregunta? Es que me enfoqué en qué es, ya que definimos qué son sobretonos. ¿Cómo era la pregunta? Perdón. Ah, sí, es los sobretonos qué serían, si los ha visto en algún momento. Ah, claro. De hecho, vean, aquí justo en la diapositiva que tenemos, eh, estos son sobretonos, ¿sí? Para muchos esto es despreciable. De esto no toqué aquí hablando de las zonas de vibración porque es algo que por lo general últimamente no se considera mucho, pero va ahorita con la información, con la pregunta que están haciendo, vale la pena indicarlo. Esto nos da información también de nuestra estructura. Esto se llama sobretonos porque realmente no es como tal una banda, no es algo tan intensa o tan débil como esta, ¿sí? Pero que nos puede dar algún indicativo. También en las tablas existentes en la red, en los libros, en artículos, vienen algunos sobretonos que son importantes a considerar para algunos compuestos. En este caso, estos son un ejemplo de sobretonos que se observa para compuestos aromáticos, ¿sí? Que si tenemos en posición orto, meta o para, serán los sobretonos
que los podemos diferenciar y se dice que dependiendo, eso sí, de la técnica que empleamos para hacer el análisis, ¿sí? En algunas se puede observar estos sobretonos más. ¿En cuáles? Por ejemplo, pastilla. Acuérdense que hacer o emplear las pastillas de KBR, por ejemplo, esa técnica es de transmisión, es decir, la luz atraviesa completamente la muestra, en este caso la pastilla. La pastilla que no definí o hablé más, el KBR sirve como para diluir la muestra, ¿sí? Entonces, la hace ver, también hacer una pastilla no parece trivial y no lo es, créanme. Cuando tuve oportunidad de hacer controles de calidad a través de pastillas de KBR, es como el punto de pesar, ¿verdad? Todo el mundo dice que sabemos pesar y a la hora de hacer nuestra desviación estándar, nomás ninguno sabe pesar. Bueno, es algo similar a hacer las pastillas. El grueso de la pastilla y demás es todo un arte, ¿eh? Pero volviendo al punto de emplear las pastillas es, utilizamos KBR y muestra en una proporción diluida. Estamos colocando la muestra diluida. Entonces, la pastilla sí está bien realizada. Lo que va a hacer es poder permitir que atraviese la luz infrarroja en nuestra muestra. ¿Qué nos permite? Eso es lo que hace ver que nuestras bandas de absorción se vean más intensas con respecto a las de ATR, lo que les decía que esa es la diferencia entre ellos dos. Entonces, ¿dónde podemos ver mejor esos sobretonos? Cuando utilizamos transmitancia, por ejemplo, pastillas de KBR. En ATR a veces es complejo poderlos ver. Por ejemplo, aquí se logra ver, ¿sí? Y esto, ¿cómo podemos a lo mejor mejorarlo un poco? También tiene que ver mucho la presión que se ejerza de la muestra con el cristal de ATR y propiamente también la naturaleza del compuesto. Siempre que manejamos aromáticos, ¿sí? O analizamos aromáticos, son moléculas o compuestos muy estables, ¿sí? Y esto es lo que nos hace permitir que podamos verlo sobre todo. Pero si la persona que preguntó, por ejemplo, los sobretonos son importantes para su proyecto de investigación, no sé, para el análisis de algo, yo recomiendo dos cosas. Una, que elija el método de transmitancia, que podría ser la pastilla de KBR, o sí emplear ATR, pero optimizar los métodos de adquisición espectral, lo que decíamos, buscar el número de scans que se adecue para poder lograr ver esos sobretonos, ¿sí? Y también manejar la presión del brazo del ATR. Y por último, en lo que les decía, poder hacer la conversión de similitud de un espectro de ATR con uno de transmitancia para poderlo comparar, para poderlo traslapar y poder hacer una identificación más propia, si ese es el interés. Entonces, espero haber respondido a la duda. Muchísimas gracias, maestra Liz. Bueno, tenemos en el chat una pregunta más de Irving, pero quisiera preguntarle a usted con respecto a su tiempo, si gusta que cortemos ya aquí o si podría responder unas preguntas más. Ah, claro, no tengo inconveniente, no se preocupen, tengo toda la noche, eh, todas las dudas que quieran y que también ustedes estén dispuestos a otorgarme de su tiempo. Por mí no tengo ningún inconveniente. Muchas gracias. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puede interpretarse la forma de la banda en materiales semiconductores? Semiconductores. Híjole, necesito más información. Nada más así, ¿cómo es? Para empezar, ¿cómo es la muestra? ¿Es Ah, sólido? ¿Una película? sí, exactamente. Hola, maestra, disculpe. Bueno, mi pregunta va con respecto a lo que usted nos mencionaba sobre las bandas que parecen lengua o que parecen colmillitos. En Ajá. el caso de materiales semiconductores sólidos, por ejemplo, no sé, sulfuro de antimonio o materiales de ese tipo, o óxido de zinc, por ejemplo, que a veces las bandas en algunas muestras son un poco más anchas, otras son más estrechas. ¿Qué información nos puede proporcionar al respecto? Bueno, ahí por lo general ese tipo
de bandas de absorción caen más en la zona de la huella dactilar, lo cual lo puede hacer, digamos, fácil o difícil de visualizarlo en el espectro, o no, o sea, depende de la naturaleza de la muestra. O sea, por ejemplo, me están diciendo un compuesto, no sé si es puro o tiene una mezcla de algo más. ¿Por qué lo digo? Esas bandas de absorción, no tengo ahorita presente el dato, porque son, digamos, pocas muestras que yo hago interpretación en esa aplicación y no las tengo tan presentes, pero sería cuestión que buscara en las tablas más o menos en qué grupo de frecuencia. Puedo atreverme a decir que sale en esta zona de la huella dactilar. Aquí poder identificar una banda puede ser tan fácil o tan difícil dependiendo de la muestra. Porque si ven en esta zona, después de 1400, de 1500 a 400, salen unas bandas de absorción muy amplias, pero no estamos hablando de una absorción o una forma de banda como las que vemos en esta región o incluso esta otra, la de los grupos funcionales, sino vemos más bien traslapes de bandas. Eso es lo que hace un poco complicado a veces identificar esas bandas que salen en esta zona. Muchas veces se logra ver, como vimos brevemente en lo de las aplicaciones, se puede distinguir un hombro, ¿sí? Un hombrito cerca de una banda ancha, o se puede ver una banda débil, ¿sí? Ahí la cuestión es poder observar a detalle esta zona, ¿sí? En la zona donde salga, pero sí se puede. Les digo, casi siempre en este ejemplo que les digo, ya no ahondé mucho. Una de las bandas también representativas para la caracterización es esta de 530, ¿sí? Si ven, es una banda débil y que incluso está muy pegada a otras bandas de absorción, ¿sí? Entonces, ahí la cuestión se puede identificar, sí, la mayoría de las veces, a veces no es fácil, pero ustedes podrían, digo, si es que ustedes no manejan el equipo, hacen el análisis, me lo mandan a hacer, por ejemplo, ustedes tienen, o sea, ustedes pueden pedir una ampliación de cierta región, porque les digo, al final se entrega un espectro que incluye todo la medición de 4000 a 400 y, por ejemplo, si necesitarían ver una ampliación para ver este hombro, a ver en qué frecuencia sale, pues ustedes podrían pedir una ampliación de esa zona y se haría y se podría analizar y se podrían correr con diferentes parámetros o optimizar esos parámetros espectrales para ver si eso mejora, optimizarlo, ¿sí? Aquí muchas veces empleamos, digamos, un método general, como lo que estábamos diciendo. Los sólidos por lo regular se manejan en resoluciones de 4 a 8. ¿Cuál le puse a este espectro? Pues puede ser de 4 a 8, ¿no? Por ejemplo, utilicé 4. Para algunos compuestos a lo mejor le favorece que le ponga 8. Sigo estando en el rango de sólidos, pero ¿me entiendes? Todo eso podríamos también manejar, o incluso si se pudiera cambiar de técnica, en lugar de ATR, poderla hacer en transmisión y comparar los espectros. Como les decía, por eso hay varias formas de hacer el análisis infrarrojo. Es por eso muchos dicen, el ATR es la solución perfecta para todas las áreas. Sí y no. O sea, para algunas es idónea y no se puede cambiar incluso por la naturaleza de la muestra a analizar, pero en otros casos sí tienen más opciones y a veces es viable, sobre todo si lo que necesitas ver es una banda débil o una banda que se podría traslapar con otra. Entonces, probar diferentes técnicas y ver cuál es la que hace que permita ver esa región que nos da la clave o la respuesta, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si por ahí iba tu duda o ya me fui hacia otra dirección. No, al contrario, está muy interesante. Muchas gracias, maestra, por compartir Gracias. su conocimiento. Gracias. Y también nos pregunta, si podría compartir su correo, Ah, maestra claro. Liz.
De hecho, lo puse al inicio de la presentación y al final también. A ver, ahorita se los pongo. Ahí está. Son dos. Bueno, aclaro que esta es L de mi nombre. A veces me mandan correos y malinterpretan que es una I y por eso nunca me llegan los correos. Entonces, esta L es L minúscula de mi nombre, Lisbeth, Triana, mi apellido. Y en este caso, para este correo, solamente es eso, ltriana@iquimica.unam.mx. Y para este otro caso es L de mi nombre, Lisbeth, L, Triana, y la C de mi segundo apellido, @unam.mx. En cualquiera de los dos emails puedo contactarlos si gustan. Cualquier duda o algo. Ujú. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda o pregunta? Puede tomar la palabra o bien escribirla en el chat. Parece que por ahora ya fueron todas las preguntas. Ok, Entonces, si me permite, voy a compartir un momento pantalla. claro. Permítame mejor. Ahí está, Ujú. listo. Y bueno, muchísimas gracias, maestra. A nombre del capítulo estudiantil, Estado de México, Región 1, entregamos la presente constancia a la maestra Lisbeth Triana Cruz por impartir el webinar titulado Espectroscopía de infrarrojo, la técnica analítica que pone a vibrar las moléculas, con una duración total de 2 horas, realizada el día 8 de febrero de 2024. Esta constancia se la haremos llegar, maestra Liz, y una vez más, muchísimas gracias y gracias a todos por su participación y por haber participado en las actividades del capítulo. Muchísimas gracias a todos, que pasen buena noche. Muchas gracias y linda noche. Muchas gracias, maestra. Hasta mañana. Hasta Muchas gracias, mañana. buenas noches. Linda noche.